palabra de Dios que Jehová se acordó de Noé y de su familia, pues cuando ellos iban a salir del arca, Jehová, dice la palabra de Dios, que se acuerda de Noé y de su familia. También dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, en su capítulo 1, que Jehová se acordó de Ana. Sí, Ana, aquella que era estéril, que nunca había tenido hijo. Pide allí delante del altar al Señor que le regalara ese hijo y se lo concedió. El Señor dice, y se acordó Jehová de Ana. También en el libro de Jeremías, en su capítulo 2, dice, habla a tu pueblo, hablando a este profeta mayor, habla a mi pueblo y diles así, Jehová se acordó de ti. Y yo también pues vengo a decirte que Él no se le olvida nada y por eso es el nombre de este programa, Jehová se acordó. Mis hermanos, mis amigos, hoy quiero continuar hablándole en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 28, una historia muy bonita, donde te voy a hablar de Saúl. Así que yo te invito, quédate ahí, no te muevas. Yo sé que una vez más Dios hablará a tu vida. Hoy le voy a hablar bajo el tema adivinación, tropiezo para caer. Y sí, todo lo que me están mirando ahora mismo, yo definiría la adivinación es la predicción de cosas futuras u ocultas sin apelar a Dios. Es como querer traer al presente el futuro sin antes apelar al Señor, sin antes haber ido a la presencia de Dios y tener ese respaldo de parte del Señor. Esto es adivinación, cosa que es abominable a los ojos del Señor. Quiero leerle la palabra del Señor, la tengo aquí en el libro de Levítico. Si tiene su Biblia puede buscarla, pues para que también pueda leer conmigo. En el libro de Levítico, su capítulo 20, versículo 6, la palabra del Señor dice así: y la persona, habla el Señor, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Esto dice el Señor en muchas partes de la Biblia, pero quise elegir este versículo bíblico en el libro de Levítico capítulo 6, hablando el Señor a su pueblo cuando estaban en el desierto. También hay una palabra en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 18, versículo 9 hasta el 14, la cual te quiero ministrar de parte del Señor. El Señor aquí amonestando contra las costumbres paganas a su pueblo, pues ellos iban a ir a la tierra prometida que el Señor le había prometido. Pero allí el Señor le dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y hablando de consultar a los muertos, hubo una persona que esto fue lo que rebosó la copa del Señor cuando echa de delante de sí a este primer rey de Israel, Saúl. Primera de Samuel, su capítulo 28, en su versículo 3, allí habla la palabra del Señor de Saúl y la divina de Endor. Cuando Saúl, dice la palabra de Dios, tenía que ir a pelear contra los filisteos, dice la palabra de Dios que ya el profeta Samuel había muerto, ya lo habían endechado y pues lo habían sepultado. Y
Samuel hablaba, pues como Samuel era el profeta que Dios usaba, quien hablaba al rey Saúl, y Saúl podía guiarse porque Dios hablaba por la boca de Samuel, su profeta. Pero, como dice la palabra del Señor, ya había muerto el profeta Samuel, y dice que Saúl había pues arrojado de la tierra todos los encantadores, todos los hechiceros, todos los adivinos. Él pues se había convertido de todo corazón al Señor al principio cuando Dios lo eligió, y él había echado de la tierra todas estas personas, los adivinos y todos los encantadores, como le había dicho anteriormente. Saúl dice que cuando iba a pelear contra el pueblo de los filisteos, sintió gran temor. Dice que Saúl tuvo mucho miedo cuando vio el campamento de los filisteos. Dice, se llena de angustia y va ante la presencia de Jehová, consulta al Señor, haciéndole la pregunta, pelearé contra ellos, ellos me van a vencer, yo lo voy a vencer a ellos. Pero dice la palabra de Dios que Jehová no le contesta ni por profeta, no le contesta por sueño, no le contesta por Urim, no le contesta de ninguna manera. Pues el Espíritu de Dios se había alejado de Saúl, por cuanto Saúl había sido rebelde al Señor, como yo hablé en las primeras veces que estuve hablando. Pues el Señor no le habló de ninguna forma. Entonces dice que el rey Saúl pide que le busquen una mujer con espíritu de adivinación para consultarla e ir a ella. Sus siervos le dicen, hay una mujer con este espíritu de adivinación. Dice que entonces Saúl se viste de otra manera, se disfraza y va en busca de esta mujer, va con su gente, van allá, y cuando él llega allá, dice, de noche. Y esto me llama mucho la atención porque de noche no quería que lo vieran. Ahí esto contesta, cuando tú no quieras que nadie te vea, cuando tú vayas a hacer algo y te dé vergüenza que la gente te vean, es ya una contesta de que es algo que a Dios no le agrada, que es algo que está turbio, que es algo que debe de tener cuidado. Pues Saúl va de noche donde esta divina, se presenta allí, y ella le dice, pues mira, tú sabes lo que ha dicho el rey no quiere que hayan adivinos, no me ponga tropiezo, no haga de que yo caiga, pues si el rey llega a darse cuenta de esto, mi vida estará en juego. Era el mismo rey que estaba allí, él le juró por Jehová, le dijo, no te va a acontecer nada. Pues dice ella, está bien, ¿a quién quiere que te invoque? Pues él le dice, quiero que me invoque a Samuel. Y ella dice la palabra de Dios que cuando ve a Samuel, dice, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué? Y el rey le promete, mira, no te va a pasar nada, dime solamente lo que ves. Ella dice, veo dioses que descienden, y allí le está diciendo todo lo que estaba viendo. Pero yo me hacía una pregunta, le hice preguntas al Señor, y el Señor me dijo, mira el escenario, ¿en qué lugar están? Porque la palabra de Dios no se contradice. El Señor prohíbe pues estas cosas, como le leí en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, como habla en tantas partes de la Biblia que prohíben estas cosas, que el Señor abomina estas cosas. Y el Señor me decía, mira el escenario, ¿quién está hablando? Está hablando una mujer que no busca la presencia de Dios, está hablando una adivina, una persona que tiene un espíritu de error. Y sí, esto es bíblico, hay espíritu de error. También habla allí en el libro en el Nuevo Testamento, habla el libro de Hechos, en su capítulo 16, versículo 16, habla de una muchacha con un espíritu de adivinación que le salió al encuentro a Pablo y a Silas cuando ellos iban a hacer la obra de Dios, y Pablo y Silas le reprendieron este espíritu, el cual la dejó. Y dice que sus amos se enojaron mucho porque ellos ganaban mucho dinero con el espíritu de adivinación que tenía esta joven. Y el Señor me ministraba y me decía, en esta mujer, mira el escenario en el cual está Samuel. Samuel mismo, un hombre que había sido rebelde a Dios,
donde no estaba ya más el Espíritu Santo de Dios morando, sino que, como le hablé anteriormente en las otras ocasiones que estuve hablando, que había un espíritu que molestaba a Saúl, que no era el Espíritu Santo de Dios, sino un espíritu malo, donde él quería enclavar hasta su propio hijo. En cierta ocasión quiso matarlo. Entonces el Señor me ministraba y me decía, mira, ella está actuando con un espíritu de error, y hay espíritus que se visten de ángel de luz, y yo pido al Señor que te aclare esta situación que está hablando aquí en el 1 Samuel capítulo 28. Porque aquí este escenario es un escenario donde dice la palabra de Dios aquí que Samuel, cuando la espiritista esta invoca a Samuel y que Samuel se le manifiesta Samuel a Saúl, Saúl dice que se le hace reverencia y que Saúl se arrodilla. Saúl le hace reverencia y pues más bien como que allí va en humillación, y como dice la palabra de Dios, solamente delante del Señor debemos humillarnos, como dice segunda de Crónica en su capítulo 7, versículo 14, cuando su pueblo se humilla delante del Señor, busca el rostro de Dios, se arrepiente de todo corazón de sus pecados, dice la palabra de Dios que Él desde los cielos va a escuchar y va a sanar la tierra. Pero hay muchos que quieren ir donde hechiceros, donde adivinos, donde personas que le hagan baños, que le lean las cartas, que le hagan sus trabajos para ser sano. Invoca al Dios verdadero, que es el Dios que te puede sanar, el Dios que te conoce, el Dios que te hizo, el Dios que sabe lo que te falta, lo que tienes de más. Entonces, busca al Dios de los secretos, y el Dios de los secretos te va a recompensar en público. Saúl se humilló delante de un espíritu, de un muerto. Pero dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo. Dios no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo. Y cuando tú vas a un lugar de esto, donde un santero, donde un espiritista, vas a abrir puertas. Vas a abrir puertas, y estas puertas te van a hacer tropiezo para caer. Como también Saúl abrió puertas yendo donde esta adivina de Endor. Saben que 2 capítulos más tarde Saúl y sus hijos mueren, porque aquí fue ya donde rebosó la copa del Señor, donde la ira de Dios cayó sobre la vida de Saúl, por lo cual su vida terminó. Yo vengo a hablarte de parte del Señor. No abra más puertas. El Señor quiere sorprenderte, el Señor quiere hacer cosas grandes contigo. El Señor quiere transformarte. Dios puede transformar tu vida, aun cuando una persona divina se arrepiente. Si se arrepiente, Dios le perdona, porque sus misericordias todos los días son nuevas. Yo hoy te invito a que busques al que te puede dar vida y vida en abundancia, al que te va a hacer caminar sin tropezar, el que te va a llevar a caminos eternos, donde vas a tener vida por siempre. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede hacer estas cosas. Así que yo te doy una palabra hoy de parte del Señor. Cambia tus veredas, cambia tus caminos, no asista a esos lugares. Y si tú mismo estás haciendo estas cosas para ganar dinero, para lucrarte, busca al Señor, porque Él tiene bendiciones para darte. Yo sé que Dios hoy ha hablado tu vida. Yo sé que hoy Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores.